Vamos a meditar en el tercer capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos que estamos en la serie a Timoteo, instrucciones que el apóstol Pablo le está dando a su hijo espiritual. Y el tema de este día, amados, le hemos titulado: en tiempos difíciles, persiste en la Escritura. Es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, y es el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Por qué habla de tiempos difíciles? Porque ciertamente estamos viviendo tiempos muy complicados. La palabra de Dios, amados hermanos, en su capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Le está advirtiendo de un peligro, amados hermanos. En los postreros días, dice, en los últimos tiempos, en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere con peligrosos? ¿Qué es peligro para nosotros? El peligro para nosotros, amados hermanos, es todo aquello que nos daña. Es todo aquello que daña nuestra familia, que daña nuestra integridad. Y el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que esos tiempos están encima, que esos tiempos han llegado, que esos tiempos se están viviendo. Le dice el siervo de Dios a Timoteo. Pero ¿qué es peligroso? En griego la palabra peligroso es jalepos, que quiere decir ásperos, salvajes, difíciles, fieros, dañinos. O sea, está hablando de algo malo que no es bueno para Timoteo en esos tiempos, en esos momentos, ni lo es para nosotros. Cuando le dice que vendrán esos tiempos peligrosos, lo está poniendo alerta. Lo está poniendo al tanto para que no sea sorprendido. Recordemos que cuando nosotros no estamos alertas, somos sorprendidos. Y el cuidado de Dios para con su iglesia, para con su pueblo, es siempre tenernos preparados, tenernos alertas, a no dormirnos. Dice la palabra del Señor que hay que velar y orar. O sea, no te quedes sin hacer nada, dice la palabra de Dios. Y es lo mismo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en esta exhortación. Son fieros, son dañinos, duros de tratar. ¿Y qué describe la palabra de Dios en esta porción de las Escrituras? A una sociedad desprovista de virtud. A una sociedad que solamente está haciendo cosas fuera de lugar, pero que abunda en vicios. De eso está previniendo Pablo a Timoteo. Y de eso nos previene Dios a ti y a mí en esta mañana. Cuando a nosotros se nos da un consejo, amados hermanos, ese consejo se nos da precisamente para no caer en las garras del enemigo, para no caer en situaciones que después puedan ser dolorosas para nosotros. ¿Por qué dolorosas? Porque cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, algo fuerte va a venir a nuestra vida. Porque no estamos tomando en cuenta el consejo de nuestro Padre Celestial. Recordemos que Dios se duele de todo lo que nos pasa a nosotros. Tú dirás, ¿a poco Dios se va a doler de lo que a mí me pasó ayer? Si está tan ocupado con todo el mundo, amado. Dios tiene ese poder, Dios tiene esa autoridad, Dios tiene esa potestad para ubicarte y para saber lo que estás pasando. Por eso nos previene de no caer en esas situaciones. Por eso le dice a Timoteo que tenga cuidado, porque en los últimos días habrá mucho peligro. Habrá gente sin escrúpulos. Y de veras que los menciona de tal manera que no puede quedarnos duda de qué gente, de qué hombres le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Dice el versículo 2:
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ese es el perfil, amados hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña de esos hombres que pueden ser un peligro para la vida del cristiano, para la vida del Hijo de Dios, para la vida de aquellos que hemos decidido caminar con el Señor Jesucristo. De tal manera que no nos puede quedar duda de la exhortación que Pablo le hace a Timoteo para que tenga un cuidado especial. En estos tiempos, amados hermanos, hay tanto desconocimiento de la palabra de Dios que mucha gente, conociendo de una sana enseñanza, de una sana doctrina, no ha entendido que hay congregaciones donde no se predica esa sana distancia, y solamente porque dicen que hay oración acuden a ese lugar. Y decimos, es que es lo mismo. Me da mucha pena con algunas personas, amados hermanos, que se van a las congregaciones que en verdad no predican un evangelio real, genuino, que no predican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, congregaciones que solamente predican al Padre, congregaciones que solamente predican al Hijo, congregaciones que en verdad no están en el lineamiento de la sana doctrina, de la doctrina de los apóstoles. Y nada más porque es una iglesia cristiana y hay oración, ahí vamos, sin saber qué clase de enseñanza es la que nos están dando. Recordemos, amados, que las escrituras, la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Yo te puedo decir, amado, que a esto se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo que tenga mucho cuidado, porque habrá blasfemos. Blasfemos, son hombres, son personas que blasfeman la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, que aman más las cosas del mundo, aman más la perversidad que la palabra de Dios, que ya fue enseñada hacia esas personas, que ya la conocen, que no la ignoran, pero no la quieren vivir. No la queremos vivir. Muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, palabra genuina, conocimiento genuino, pero nos desviamos con una facilidad increíble. ¿Por qué, amados hermanos? Cuando vemos esta exhortación del apóstol para Timoteo, cuando vemos el cuidado de este apóstol para su hijo, es necesario entender la preocupación de Dios que tiene para con nosotros, amados. Dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo, con estos no te juntes. Con estos apártate de ellos, porque te van a confundir, te van a llevar a un camino torcido. Prácticamente le está diciendo el apóstol a Timoteo. ¿Por qué, amados, Dios nos instruye? ¿Por qué Dios nos discipula de esa manera? Porque Dios quiere que su rebaño sea guiado en una enseñanza genuina, en un alimento sano, en un alimento que no dañe a su rebaño. Es por eso que Dios se esmera todo el tiempo en estar aconsejándonos a ti y a mí por medio de las Escrituras. Si un día tú estás confundido, solamente métete a leer la palabra de Dios y Él te va a dar esa
iluminación que necesitamos, porque dice su palabra: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece tener la vida eterna. Cuando el Señor dice escudriña, es porque es necesario que estemos nosotros día a día buscando de esa verdad de Dios, de esa verdad divina. No te quedes con lo que te predican, vea las escrituras. Por eso damos textos bíblicos cuando estamos nosotros dando el mensaje, para que los anotes, para que tomes apuntes, y si te queda una duda, vayas y aclares esa duda que quizá no te quedó clara en el tiempo del mensaje. Por eso es bien importante que escudriñemos la palabra de Dios, porque el Señor le dice a Timoteo todas las características de esas personas que son peligrosas, y le dice: a esos evita. ¿Qué pasa cuando tú eres padre y tu hijo o hija anda en malas compañías? ¿No te preocupas? ¿Lo dejas que ande como quiera o le evitas? A veces es necesario evitarles. A veces es necesario tener esa situación con los hijos, porque si tú como padre ves que anda con una compañía que no le conviene, es el momento de que le evites, si es que lo amas. Si no lo amas, déjalo que ande como quiera. Recuerdo años atrás, cuando nuestros hijos eran adolescentes, nuestro hijo más pequeño andaba con una amistad de la escuela que él decía que era su amigo. Yo le decía: mi hijo, enséñate a distinguir entre un amigo y un compañero, porque hay amigos y hay compañeros. Compañeros hay muchos, amigos muy pocos. No, papá, pero es mi amigo. Y el día que le prohibí reunirse con ese muchacho, se enojó. Papá, ¿a poco hasta mis amigos me vas a buscar? Es que no son amigos. Es que ese muchacho te va a llevar a algo que no es para ti. Y es lo que el día de hoy el Señor nos está enseñando a través de esta palabra: a apartarnos de aquello que no sea bueno para ti, para tus hijos, para tu familia. Apártate de esas gentes que no están hablando la verdad, que están blasfemando el evangelio de Cristo, que están blasfemando la palabra. Jesús vino con un propósito al mundo. ¿Y cuál fue el propósito? De salvar a la humanidad. ¿A través de qué? De la predicación del evangelio y de la palabra predicada genuinamente. Ese es uno del celo de Dios y el celo del apóstol Pablo, de predicar una palabra real. Y es lo que en esta mañana el Señor nos quiere enseñar a nosotros. No quedarnos con cualquier enseñanza, sino ir a las escrituras, ir a la raíz de la palabra de Dios. Dice el versículo 6, amados hermanos, cuando habla de interperantes. ¿Qué es la palabra interperante? Es cuando no tenemos control de nosotros mismos, control propio. Cuando habla de infatuados, es cuando el hombre es vanidoso, se envanece. A eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando nos dice que esos hombres son impetuosos, está hablando de que son gentes que no convienen para los que verdaderamente siguen a Jesucristo. De tal manera que cuando el apóstol Pablo nos enseña a través de Timoteo, porque esta enseñanza es para Timoteo, pero el día de hoy, amado, es para casa de oración. El día de hoy es para ti y es para mí. ¿Por qué? Porque seguimos en el camino de Dios, porque estamos trabajando en el camino de Dios, porque el día de mañana no sé qué misión nos pondrá el Señor, y hay que estar preparados para tal misión. El día de mañana no sabemos a dónde nos vaya a enviar el Señor. Es necesario estar preparados. Hace 8 días nos enseñaban, donde Pablo le dice a Timoteo: procura
presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia, o sea, diligente, aprobado a Dios. Y para eso Pablo está instruyendo a Timoteo. Para eso el Señor nos está instruyendo a nosotros el día de hoy. Dice el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, dice. O sea, son gente que estorba a las personas que quieren la salvación, que quieren ir a Dios, pero hay gentes que se interponen. Estas gentes peligrosas son las que dice el apóstol Pablo, que son las que se interponen para aquellas personas que quieren, que tienen la intención de buscar de Dios, que tienen la intención de cambiar su vida, pero hay alguien que les está confundiendo, hay alguien que les está hablando mentiras, alguien que es un estorbo. ¿Habrá estorbos en las iglesias? Sí las hay. En las enseñanzas que hemos visto, nos han enseñado que hay gentes que blasfeman el nombre del Señor. Gentes que están ahí para distorsionar la palabra de Dios. Y a cada uno de ellos el Señor los nombra. A cada uno de ellos el Señor nos habla de ellos. Que en los últimos tiempos habría mucha confusión por parte de esas personas. Y en verdad, cuando dice el Señor que estos hombres solamente sirven para estorbar a las gentes que tienen deseos de buscar de Dios, pero ahí están estorbando, ahí están confundiendo. Hablando del versículo 6, dice muy claro, amados hermanos, estas siempre, el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no podrán llegar al conocimiento de la verdad? Porque hay alguien peligroso, porque hay alguien que está obstaculizando el llegar a Cristo. Hay alguien que está siendo un estorbo para entregar la vida al Señor. Y nos hace mención de dos personas. Nos hace mención de dos hombres. Recordemos que la Biblia nos habla mucho de apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es el apóstata? Es aquel que niega a Dios. Es aquel que no predica la genuina palabra de Dios. Ese es el apóstata. Y aquí nos pone el ejemplo de dos hombres. ¿Quiénes son esos dos hombres? Dice en el versículo 6 y 7, dice que hay un estorbo, hay un impedimento de esas gentes para que las personas que tienen el anhelo de buscar de Dios puedan llegar a Él. Y en el versículo 8 pone de ejemplo a dos personas, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quién es Janes y quién es Jambres? Dos nombres que no los encontramos más que en esta porción. Pero esos dos hombres fueron alguien que le estorbaron a Moisés. ¿Por qué habla de un estorbo a Moisés? Janes y Jambres son dos nombres egipcios. Son dos hombres egipcios que en aquellos tiempos, amados hermanos, eran de los hechiceros, de los magos que Faraón mandó llamar. Cuando Dios envía a Moisés y a Aarón a Egipto, les da una vara y les dice que cuando Faraón no quiera escucharlos, ellos extiendan la vara. Y recordemos, amados hermanos, que eso es real. Eso lo encuentras en el libro del Éxodo, en su capítulo 7, versículos 11 y 12. Precisamente
donde nos habla de estos dos personajes. Ahí en Éxodo no los menciona como tal, no los menciona como Janes y Jambres, simplemente habla de magos y hechiceros que fueron los que se opusieron a Moisés. ¿Por qué se opusieron? Porque cuando Aarón avienta la vara y esa vara se convierte en serpiente, inmediatamente Faraón trae a sus magos, a sus hechiceros, y ellos hacen lo mismo. Avientan sus varas y también se convierten en serpientes. Pero ¿cuál fue el final? Que la serpiente de la vara de Aarón se tragó a las serpientes de los magos. Y a estos dos hombres se refiere el apóstol Pablo. Conociendo la tradición judía, él sabía de esos dos hombres que le fueron estorbo a Moisés. Por eso los menciona en esta porción de las Escrituras a Timoteo. De la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Quiénes estos? A los hombres peligrosos que ya nos mencionó en los versículos del 2 al 5. Esos hombres que los describe como tal. Los describe como perversos, los describe de lo peor. De tal manera que cuando nosotros escuchamos esta exhortación de Pablo a Timoteo, es para que tengamos cuidado. Es para que nosotros mismos estemos alertas y estemos haciendo las cosas como a Dios le agradan, predicando el evangelio como es grato para el Señor. ¿Por qué nos habla Pablo de lo que pasó en el principio? ¿Qué tiene que ver Janes y Jambres con la instrucción? Bueno, le está dando un ejemplo que siempre hubo hombres estorbando la obra de Dios. Le está enseñando que siempre hubo tropiezos, desde el principio hubo tropiezos, y le está diciendo en estos tiempos no es la excepción, Timoteo, también los hay. También vas a encontrar esas personas que van a estar engañando a la gente, que van a estar confundiendo. Por eso son tiempos peligrosos. Si a ti te dicen que si caminas por cierto lugar hay peligro, ¿te meterás por ahí? Oye, si vas para acá, para Granjas, ahí en el columpio están asaltando, ¿te irás por ahí? No, yo doy la vuelta por acá, por arriba. Pastor, qué poca fe tienes, ¿no confías en Dios? Sí confío en Dios, pero ya me están avisando que hay peligro. Ya me están avisando que no es bueno caminar por ahí. Y es lo que está haciendo Pablo a Timoteo, enseñándole que tenga peligro. No que evada ese peligro, sino que esté preparado para enfrentarlo. Que esté preparado para que en su momento no sea él sorprendido. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. También lo fue de la de aquellos. ¿De quién habla de aquellos? De Janes y Jambres. De aquellos hombres que estorbaron a Moisés, de aquellos hombres que se opusieron a Moisés. ¿Pero por qué lo hicieron? Si estaban bajo la orden y mandato de Faraón. Pastor, tenían que cumplir el mandamiento de su jefe. Sí, lo hicieron, pero estaban estorbando la obra de Dios. Estaban siendo un estorbo en el camino que Dios quería abrir para el pueblo de Israel, para su repatriación a Canaán. Pero viene algo bien hermoso, amados hermanos. Después de toda esta plática, después de todo este consejo, después de toda esta exhortación, amados, Pablo le dice: pero Timoteo,
tú eres ya diferente. A ti se te ha instruido, a ti se te ha enseñado de tal manera que tú ya no eres el mismo de aquellos tiempos. Porque le dice, porque tú has escuchado la enseñanza, la doctrina, la instrucción que yo te he compartido. Versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Todo eso, Timoteo, yo te lo he enseñado. A todo eso, Timoteo, yo te he instruido. Por eso tú ya no eres el mismo. Por eso tú ya eres diferente. Por eso tú ya no tienes que caer en las redes, en el engaño de ese peligro, de esos hombres a los cuales te acabo de mencionar. Tú ya eres diferente porque has captado, porque has seguido. Amados hermanos, el escuchar la palabra de Dios no es escucharla y ahí se quedó, es seguirla, es vivirla, es enseñarla, es instruir a otros a través de ella, amados hermanos. Y es lo que el corazón de Pablo se regocija, porque dice: Timoteo, tú has aprovechado la enseñanza. Timoteo, tú no lo has echado en saco roto. Tú has hecho lo que tenías que hacer: retenerla, recibirla y retenerla. ¿Por qué es bueno retenerla? Porque de esa manera podrás alimentar a otras personas. Porque no puedes alimentar a alguien si no tienes algo para dar. Y es lo que efectivamente el apóstol Pablo le indica a Timoteo. La importancia de que él nunca perdió esa enseñanza. Lo importante que él nunca ignoró lo que el apóstol Pablo le dijo, sino que todo lo guardó, todo lo puso en práctica. Como tú y yo, es necesario que lo hagamos. Y le dice Pablo a Timoteo en su versículo 11: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Le dice: mira, Timoteo, tú conoces mi vida, tú conoces parte del ministerio que yo tengo, y tú sabes cómo he tenido problemas, tú sabes cómo ha habido persecución en mi persona por predicar el evangelio de Cristo. Le dice: te das cuenta en todos esos lugares, Listra, Iconio, y en todos esos lugares donde yo estuve predicando el evangelio, dice, Antioquía no fue la excepción. También tuve problemas. Pero ¿qué crees, Timoteo? Que de todo ello fui liberado. De todo ello el Señor me protegió, el Señor me liberó. Porque el apóstol Pablo menciona que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque hay que poner nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro ministerio en las manos del Señor. No nos va a fortalecer si andamos fuera del control de Dios. No nos va a fortalecer si andamos haciendo cosas fuera del orden de Dios. Nos va a fortalecer si somos siervos, si somos hombres que predicamos el evangelio de Cristo. Allí es donde está la protección de Dios. Allí es donde está la mano de Dios. Porque Pablo se lo dice a Timoteo. ¿Por qué? ¿Quién de aquellos que predica el evangelio no ha sido perseguido? ¿No ha sido humillado? Todos aquellos, amados hermanos, que en un momento hemos salido a predicar, la gente nos da la espalda, nos desprecia, nos dice cosas.
Pero no por eso vamos a bajar la guardia. No por eso vamos a decir, no, yo ya no predico porque salgo a la calle y luego me ofenden. No, amados hermanos. Dice el apóstol Pablo que él sufrió muchas cosas más. ¿Y todo por qué? Por predicar el evangelio de Cristo. Sin embargo, dice que de todos esos problemas el Señor lo protegió. El Señor lo respaldó. ¿Por qué le está dando este consejo a Timoteo? Para que no se desanime. ¿Por qué no lo da a nosotros el día de hoy? Para que no nos desanimemos, amados hermanos. Tropiezos va a haber, engaños va a haber, porque el enemigo no duerme. El enemigo todo el tiempo está haciendo su trabajo. ¿Y dónde? Que lo hace re bien. Pero Pablo instruye a Timoteo. Jesús nos instruye a nosotros el día de hoy. ¿Para qué, amados? Para no dar marcha atrás. Para seguir adelante haciendo la obra que el Señor nos ha enseñado a hacer. Y algo bien importante que nos enseña la palabra. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué barbaridad, qué ánimos, ¿verdad? Amados hermanos, no es para desanimarnos, es para tener más ánimos, es para seguir adelante la obra de Dios. Dice el salmista David en el Salmo 34, versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará ¿quién? Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. ¿De qué justo habla? De aquellos que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, y aquellos que fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Y habla de los que salen a predicar el evangelio del Señor Jesús. Que siempre va a haber persecución, que siempre va a haber algo en contra de aquellas gentes. Pero dice, pero Jehová te librará de ellas. Jehová te quitará esa persecución. Jehová te fortalecerá, amado hermano. Dice el apóstol Pablo también a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 3, verso 3, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Por qué te digo todo esto, amado? Porque si tú eres hijo e hija de Dios y predicas el evangelio, no te caiga de raro que te traten mal. No te caiga de raro que te desprecien. El mismo Jesús lo dijo a sus discípulos. Jesús nunca dijo que el predicar era fácil. Jesús fue muy claro y les dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. San Mateo 16, 24 y 25. Jesús fue claro. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo, que también él puede sufrir esa situación. Se lo dice en el versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es piadosamente en Jesús? Es caminar
en esa senda que el Señor Jesús nos ha enseñado, en ese nuevo camino que hemos tomado después de que el Señor trató con nosotros, de que el Señor nos llamó a ese arrepentimiento, después de que el Señor nos dio la oportunidad de tener una vida eterna. Esa es la promesa para ti y para mí, amado hermano. No para que la desperdiciemos, sino para que la hagamos nuestra. Para que podamos nosotros decirle: Señor, gracias, porque ciertamente en ti hemos confiado. Porque la confianza está en Dios. La confianza de cada uno de nosotros es necesario que esté en Dios y no en el hombre, no en una congregación, sino en Dios. Qué importante es entender esos consejos tan importantes que Dios tiene para nuestras vidas. Es necesario que nosotros empecemos a meditar la palabra, que nosotros nos pongamos en el papel de Timoteo y sentir que estamos al frente del apóstol Pablo recibiendo esa palabra. Aunque tú dirás: pastor, estás blasfemando, porque Pablo no le estaba diciendo frente a frente, porque es una carta. Es cierto, amados hermanos, Pablo estaba preso, pero envió esa misiva, envió esa carta a Timoteo, pero Timoteo sabía del amor. Timoteo sentía la cercanía de su apóstol para los consejos que le estaba dando. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, amados, de un consejo. Todos necesitamos de una administración. Y lo que hacía el apóstol Pablo día con día era ministrar a Timoteo, era ministrar a Tito, era ministrar a cada uno de aquellos hombres que pastoreaban las iglesias del Asia Menor. Porque es necesario ser ministrados por el Espíritu Santo. Es necesario ser cubiertos con el poder de Dios para poder seguir caminando. No podemos nosotros ir a la batalla, no podemos ir a la guerra sin armas, no podemos ir a cumplir una misión si no llevamos un respaldo. Recordemos que cuando Jesús envía a aquellos 12 y posteriormente envía a 70, Él los provee del Espíritu Santo para que fueran e hicieran una obra poderosa. Así es necesario, y es lo que hace el apóstol Pablo con Timoteo: estarlo ministrando para que la obra sea perfecta, para que la obra sea buena, para que la obra dé frutos. Porque no puede haber una obra que no dé frutos, porque toda obra que da frutos es porque lleva un respaldo del Espíritu Santo de Dios. Porque así nos lo enseña la palabra del Señor. Y dice el versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí le vuelve a hablar, le vuelve a recordar que hay hombres malos, que hay hombres que no tienen buenos pensamientos ni buenas acciones, sino que van a seguir siendo cosas malas, porque dice que irán de mal en peor. ¿Qué es de mal en peor? Pues ir empeorando. En lugar de mejorar, en lugar de ir para atrás, van para adelante, haciendo lo mismo, aún sabiendo que no es correcto, aún sabiendo que es fuera del orden de Dios. Seguimos adelante y seguimos adelante, sin dar marcha atrás, sin arrepentimiento, sin decir: creo que la estoy regando, creo que lo que estoy haciendo no está bien hecho, creo que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios. Pero en lugar de recapacitar, seguimos adelante. A eso se refiere cuando dice: van de mal en peor, engañando y además siendo engañados. ¿A Dios lo podemos engañar? No, nos engañamos nosotros mismos. Por eso Pablo lo menciona de esa manera y se lo expresa a Timoteo, porque a Pablo le interesa que Timoteo
aprenda, que Timoteo retenga, que Timoteo esté tomando apuntes. Pero ¿para qué toma apuntes si tiene la carta? Mejor la guardo. Y cada que se me olvide algo, veo nuevamente la carta que me mandó mi apóstol Pablo. Timoteo no tenía necesidad de tomar apuntes. Tú y yo sí los tenemos. Porque es necesario que no olvidemos la exhortación. Porque es necesario que no olvidemos el mensaje. Vemos con qué amor el apóstol Pablo le predica a Timoteo, con qué amor le habla, con qué amor lo instruye. Quiero decirte que el apóstol Pablo a ciertas iglesias les hablaba con un amor tan precioso, con otras era un poquito más duro, porque también las iglesias con las que era duro, entre ellas Corintios, eran iglesias muy carnales, eran iglesias que no obedecían la palabra de Dios. Por eso nos damos cuenta de que a Timoteo lo ama mucho Pablo. Y así se lo dice: mi hijo amado. Así se lo hace saber, que es especial para él, que no es cualquier muchacho, que es un hombre especial, un ministro que Pablo está discipulando, un ministro que Pablo está enseñando, un ministro que va a dar frutos en aquel lugar. Dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste, continúa porque has aprendido bien. Persiste en lo que ya captaste, en lo que ya tienes guardado. Porque sabes de quién lo ha recibido. ¿De quién recibió Timoteo? Recibió de Dios a través de Pablo. Recibió del Espíritu Santo a través de la administración de Pablo. Cuando tú eres ministrado, el Espíritu Santo llega a tu vida, llega a tu presencia y te ministra, te hace sentir diferente, te transforma. El Espíritu Santo transforma. Por eso le dice el apóstol Pablo que persista, que no pare, que siga adelante, que no se quede, porque él sabe de quién ha recibido la enseñanza, él sabe de quién ha sido instruido, él sabe por qué y por quién ha sido instruido. Cuando te dice por qué, es porque hay propósitos para la vida de Timoteo. Cuando dice por qué, es porque hay propósitos para ti, para mí, amado hermano. Es el propósito de la palabra, es el propósito del mensaje. Yo no le estoy predicando a Timoteo, estoy predicando a Casa de Oración. La palabra no me está hablando a mí, nos está hablando a todos, Casa de Oración. Es un mandamiento para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos fe, para que tengamos confianza y no venga alguien y te confunda con una doctrina fuera de lugar, con una doctrina donde no hace presencia el Espíritu Santo, con una doctrina donde no hace presencia el Hijo de Dios, con una doctrina donde no hace presencia el Padre Celestial. Precisamente el apóstol Pablo por eso instruye, para que recibamos esa doctrina de un Dios trino. De un Dios trino que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más le recuerda que Timoteo desde niño ha sido instruido en la palabra de Dios. Ha sido instruido por su abuela, ha sido instruido por su mamá en la palabra de Dios. Y le dice: desde pequeño tú conoces las escrituras. Desde pequeño tú sabes quién es Jesús. Desde pequeño tú sabes qué es el evangelio, le dice el apóstol Pablo. De tal manera que toda esa enseñanza que tú aprendiste desde niño, esa sabiduría que has tomado de las sagradas escrituras, esas te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De dónde viene la salvación a nosotros? ¿Por obras o por fe? Por creer en el Señor Jesús, por creer que Él nació, por creer que Él murió, por creer que Él resucitó. Por eso tenemos salvación y por declararlo como nuestro Salvador. Esa es la salvación para nosotros. No nos costó un centavo, le costó a Jesús la sangre. No fue por obras, porque no podemos hacer nosotros nada para ganar esa salvación. El Señor Jesús ya lo hizo. Si fuera por obras, ¿cuántos hombres millonarios tuvieran la salvación y cuántos pobres estuvieran sentenciados al infierno? Pero no es así, amados hermanos. La salvación es por creer en el Señor Jesús, es por fe, es por declararlo, es por decir: sí, Señor, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y que ahora vives y reinas para salvar al mundo perdido. Ese es el mensaje que Pablo le da a Timoteo, de no dejarse confundir, de no dejarse engañar por nadie. Y además le dice el apóstol Pablo algo bien importante, amados hermanos, que nosotros es necesario tenerlo en cuenta. Le dice en el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada. Mucha gente dice: yo no le creo a la Biblia porque es un libro escrito por un hombre o por hombres. Yo sí le creo, porque aquí Pablo le dice a Timoteo quiénes fueron esos hombres. Fueron hombres que Dios usó. Dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versos 20 y 21, nos aclara lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 16. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 21 y 22, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Le creeremos a las Escrituras? ¿Le creeremos a la palabra de Dios? Sí, fue escrita por muchos hombres, por humanos, pero aquí nos deja claro el apóstol Pedro que fueron santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. No cualquier hombre se paró, no cualquier hombre despertó, no cualquier hombre amaneció con resaca y se puso a escribir la Biblia. No, amados hermanos, fueron santos hombres de Dios. Cuando habla de santos, habla de gente, hombres apartados, de hombres temerosos de la palabra de Dios, de hombres dignos de ser tomados para esta hermosa labor que es plasmar la palabra de Dios para ti y para mí. Así es que no hay duda alguna de que lo que día a día lees en la palabra, de que lo que domingo a domingo escuchas en la congregación es palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que nos ayude, amados hermanos, cuando dice que es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos. Y es exactamente lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Es lo que exactamente Jesús está haciendo para con nosotros. Instruirnos, redarguirnos. Redarguir es
que aprendamos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que esté redarguyéndonos nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, nuestro comportamiento. Eso es lo que la palabra nos enseña a través del apóstol Pablo a Timoteo. Esa es la importancia de las sagradas escrituras. Cuando alguien te diga, no, es que yo no creo en la Biblia. A mí me han dicho personas, yo hasta que Dios no me diga, oye, ¿serás tan bueno para que Dios baje y te enfrente directamente? A Dios no le cuesta, pero recuerda que Dios no se junta con el pecado. Hay una grande distancia entre la gloria y el pecador. De tal manera que Dios nos va a hablar de muchas formas, y entre ellas nos está hablando a través de las escrituras. Nos está hablando a través de sueños, nos está hablando a través de visiones, nos está hablando de muchas formas. Pero no pidamos, no esperemos, como los fariseos decían, le pedían señales a Jesús. Nosotros es necesario creer en las escrituras. Es necesario creer lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra. Yo el día de hoy, amado hermano, hermana, te invito, te exhorto en el amor de Cristo para que esta instrucción que recibió Timoteo el día de hoy la recibamos, casa de oración. Esta advertencia de cuidado la recibamos para que no te confíes. Podrás encontrarte hermanitos, hermanitas en la calle que te digan, oye, vamos a la congregación donde yo estoy, allá está más bonito, allá está mejor, allá está esto. Ten cuidado. Cuando te encuentres una persona así, dice la palabra, apártate de él. Hay sectas que te engañan. Amados, que Dios les bendiga. No permitan confusión. No permitan invitaciones misteriosas. Vamos a mi congregación, al fin que el pastor no se va a dar cuenta. El pastor no se da cuenta, pero Jesucristo sí se da cuenta. Porque Él dice, yo conozco tus obras.